Saludos colegas, mi nombre es Técnico Superior Marcos Aguilar y bueno, para mí es un gran honor comenzar este ciclo de charlas académicas en la cual vamos a intercambiar conocimientos. En mi caso, vamos a comenzar con imagen de resonancia magnética ponderada por perfusión en cerebro. Bien, la perfusión tisular es uno de los parámetros más importantes para estimar el estado de microcirculación y el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos. Es capaz de medir y cuantificar cuando hay deficiencias en el suministro normal de oxígeno a los tejidos y por consiguiente a las células. Aquí un breve gráfico de lo que es la circulación general y su aporte de oxígeno, siendo CbO2 el valor de oxígeno residual que llega al corazón luego de la extracción tisular, la SbO2 el valor de oxígeno residual que llega al corazón luego de la extracción tisular. El DO2 es el volumen de oxígeno aportado a los tejidos por unidad de tiempo y el CaO2 es un indicador sencillo, poco engorroso y fácil de calcular. Es una herramienta disponible a mano de los intervencionistas que refleja de modo integrado todas las formas de transporte de oxígeno en sangre arterial. Y para terminar, la SCBO2 es la saturación de oxígeno venoso central. Por difusión es un término utilizado para designar una variedad de técnicas de resonancia magnética capaces de brindar información sobre la perfusión de los tejidos por la sangre. Esta permite colocar los datos obtenidos en una tabla en la cual se dibuja una curva donde se representa la calidad de la perfusión tisular captada. El mapa paramétrico de color es la imagen dinámica de dos estrellas y se representa en una imagen de colores, y la curva de intensidad señal-tiempo corresponde con las mediciones, en este caso el TTM, que es el tiempo que transcurre desde la inyección del contraste hasta alcanzar la mitad de la curva. Existen tres técnicas ampliamente utilizadas para derivar uno o más valores de perfusión. Contraste de susceptibilidad magnética, perfusión por resonancia magnética con contraste dinámico mejorado y marcado de spin arterial, ASL, perfusión por resonancia magnética. Vamos a tratar de conocer estas tres técnicas en esta charla. La perfusión por resonancia con contraste de susceptibilidad dinámica es una de las técnicas más utilizadas para la perfusión por resonancia magnética y se basa en la pérdida de señal inducida por susceptibilidad en las secuencias ponderadas entre dos estrellas que resulta de un polo de contraste a base de gadolinio que pasa a través de un lecho capilar. Los parámetros calculados con mayor frecuencia son RCBB, RCBF, MTTT y TTP. Todos estos conceptos los estudiaremos un poco más adelante. Esta técnica se denomina a veces, quizás con mayor precisión, perfusión por resonancia magnética con contraste de susceptibilidad dinámica. No debe confundirse con la perfusión por resonancia magnética con contraste dinámico, de lo que hablaremos a continuación. La perfusión de contraste de susceptibilidad dinámica aprovecha la pérdida de señal inducida por la susceptibilidad regional causada por los agentes de contraste paramagnéticos, como los compuestos a base de gadolinio de uso común, en imágenes ponderadas entre dos. Se inyecta por vía intravenosa un bolo de contraste que contiene gadolinio y durante la primera pasada se obtienen imágenes repetidas y rápidas del tejido, más comúnmente del cerebro. Esto genera una serie de imágenes en la que la señal en cada voxel representa la señal del T2 estrella intrínseca del tejido, atenuando por la pérdida de señal inducida por la susceptibilidad
proporcional a la cantidad de contraste principal en las microvasculaturas Después de la adquisición de la imagen, se interroga la señal de una región a lo largo del transcurso del tiempo de la secuencia de perfusión, lo que genera una curva de intensidad de señal tiempo a partir de la cual se pueden calcular varios parámetros. Estos valores se pueden utilizar para crear mapas de colores de la perfusión regional. Más adelante hablaremos detalladamente de estos parámetros calculados. Perfusión por resonancia magnética con contraste dinámico mejorado. A veces también se denomina resonancia magnética de permeabilidad. Es una de las principales técnicas de perfusión por resonancia magnética que calcula los parámetros de perfusión mediante la evaluación del acortamiento de T1, inducido por un bolo de contraste a base de gadolinio que pasa a través del tejido. El parámetro calculado con mayor frecuencia es el K-trans. Se inyecta un bolo de contraste intravenoso y se obtienen imágenes de T1 repetidas y rápidas. El aumento de la señal regional, el acortamiento de T1, se debe a la concentración de gadolinio que a su vez dependerá de varios factores: el gadolinio intravascular, es decir, perfusión verdadera, y acumulación de gadolinio en el espacio extravascular, es decir, la permeabilidad. Con el modelo farmacocinético se pueden derivar una serie de valores regionales. Como dijimos, el K-trans es la medida más frecuente y es una medida de permeabilidad capilar obtenida mediante perfusión con resonancia magnética dinámico. Se calcula midiendo la acumulación de agente de contraste a base de gadolinio en el espacio extravascular extracelular. También la constancia de velocidad del espacio extravascular extracelular y el volumen fraccional del espacio plasmático pueden ser calculados. Y hablemos ahora de la perfusión por resonancia magnética con etiquetado del spin arterial, ASL, que es una técnica de perfusión por resonancia magnética que no requiere la administración endovenosa de contraste, a diferencia que las dos técnicas que vimos anteriormente. En cambio, aprovecha la capacidad de la resonancia magnética para etiquetar magnéticamente la sangre arterial debajo de la placa de imágenes. El parámetro que se deriva con mayor frecuencia es el flujo sanguíneo cerebral. Es una técnica de resonancia magnética no invasiva y no ionizante que mide la perfusión tisular, o sea, el flujo sanguíneo, mediante el uso de protones de agua de la sangre arterial etiquetados magnéticamente como trazador endógeno. La ASL es una técnica muy adecuada para su uso en pediatría, en la que el uso de trazadores radioactivos puede estar restringido. También es segura para su uso en pacientes con deterioro de la función renal y en aquellos que puedan necesitar seguimiento seriado. Las aplicaciones clínicas más comúnmente para la resonancia magnética ponderada por perfusión en cerebro son accidente cerebrovascular isquémico, malformaciones vasculares, encefalitis, hiperperfusión asociada a la migraña, demencia y trastornos neurocognitivos, entre otros. Por medio de la imagen de resonancia magnética ponderada por perfusión en cerebro, podemos obtener valores derivados, lo que llaman los mapas. Estos pueden ser tiempo hasta el pico, TTP, tiempo medio de tránsito, MTT, volumen sanguíneo cerebral, conocido como CVV, flujo sanguíneo cerebral, CVF, y el K-trans, que ya lo vimos. ¿Ok? El tiempo hasta el pico, conocido como TTP, es el tiempo en el que la concentración de contraste alcanza su máximo. Por ejemplo, para una adquisición de imágenes de contraste de susceptibilidad dinámica, en particular en las que las imágenes se adquieren cada 1.5 segundos, los posibles valores de TTP podrían incluir 20 segundos, 21.5 segundos, 23 segundos. Las ventajas del TTP son: los defectos en los mapas TTP son visibles y generalmente están bien definidos.
La TTP es una técnica reproducible en el sentido de que las mediciones obtenidas por diferentes centros a partir de un único conjunto de datos son similares, con menos artefactos dependientes de la técnica que complican la interpretación. El TTP es muy sensible a los artefactos de movimiento y al ruido, por lo que algunos algoritmos se realizan con corrección de movimiento y prefiltrado, ¿ok? Lo cual producirán resultados diferentes. Algunos algoritmos también realizan un ajuste de curvas para obtener el TTP. La principal desventaja del TTP es que puede prolongarse en una amplia variedad de condiciones, hemodinámicas agudas y crónicas. La prolongación del TTP puede ser causada por una reducción del flujo sanguíneo, pero también ocurre cuando se retrasa la llegada del bolo de contraste inyectado, pero el flujo sanguíneo cerebral es normal. Por eso es muy importante la inyección de contraste a una velocidad de por lo menos 3.5-4 ml por segundo como mínimo, ¿ok? Con una bránula 18. Ahora, el tiempo medio de tránsito, MTT, corresponde al tiempo promedio en segundos que los glóbulos rojos pasan dentro de un volumen determinado de circulación capilar. Se evalúa como parte del protocolo de perfusión para tomografía y para resonancia magnética. El tiempo medio de tránsito se calcula dividiendo el volumen sanguíneo cerebral, conocido como CVV, entre el flujo sanguíneo cerebral CVF. Cuando la presión de perfusión cerebral cae más allá del umbral de la autorregulación cerebral, la vasodilatación cerebral compensatoria que apunta a mantener esta presión y luego el flujo sanguíneo cerebral comienzan a disminuir en correlación con la reducción de la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso por un buen funcionamiento metabólico. Como resultado, el tiempo medio de tránsito se prolongará. Al principio, con un flujo sanguíneo cerebral solo ligeramente reducido, los glóbulos rojos tienen un tiempo de contacto más largo con los capilares permeables al oxígeno y permiten una mayor fracción de oxígeno extraído. Esto puede ser suficiente para mantener el metabolismo cerebral del oxígeno, oligometría benigna. Sin embargo, eventualmente esto no será suficiente y el tejido se volverá isquémico, por ello la importancia del cálculo de este valor. El volumen sanguíneo cerebral, conocido como CVV, es uno de los parámetros generados por las técnicas de perfusión tanto por tomografía como por resonancia magnética. El volumen sanguíneo cerebral se define como el volumen de sangre en una cantidad dada de tejido cerebral, más comúnmente mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral. El volumen sanguíneo cerebral se puede calcular evaluando el área bajo la curva de concentración-tiempo, que a su vez se puede generar a partir de curvas de intensidad de señal-tiempo, generadas mediante perfusión por resonancia magnética con contraste de susceptibilidad dinámico u otras técnicas. Y para terminar, el flujo sanguíneo cerebral, CVF, es uno de los parámetros generados por las técnicas de perfusión, tanto de resonancia magnética como por tomografía. El flujo sanguíneo cerebral se define como el volumen de sangre que pasa a través de una cantidad dada de tejido cerebral por unidad de tiempo, más comúnmente mililitros de sangre por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. En la mayoría de los casos, el flujo sanguíneo cerebral es difícil de medir en términos absolutos y en su lugar se calcula el flujo sanguíneo cerebral relativo de la sustancia blanca normal. Bien, agradezco nuevamente la oportunidad de compartir estos conceptos en cuanto a la imagen de resonancia magnética ponderada por perfusión en cerebro se refiere. Actividades como esta es muy importante, yo aplaudo siempre estas iniciativas, ya que nos va a permitir compartir e intercambiar conocimientos y el resultado va a ser enriquecernos y mejorarnos como profesionales. Muchísimas gracias. Para cualquier duda o consulta, por favor a mi privado y hasta la próxima.